habíamos quedado en lo que sería el proceso de electroforesis de proteínas, que básicamente vamos a tener una clase para ver diagnóstico en inmunología, pero no es más que obtener la muestra del suero de un paciente, colocarlo, esta muestra de suero, en una plataforma muy pequeña de inmunoelectroforesis, donde en este gel, por así decirlo, donde se va a encontrar la muestra del suero del paciente, se conecta a dos electrodos, uno positivo, uno negativo, y se hace pasar una carga eléctrica de tal suerte que las proteínas, pues moléculas con carga, se mueven, algunas, ¿verdad?, que tienen más carga negativa hacia el polo positivo y las de carga positiva hacia el polo negativo. Y eso permite separarlas a las proteínas y ver en una muestra de suero qué componente proteico es realmente lo que es un proceso de electroforesis de proteínas, y ya veremos lo que es la inmunoelectroforesis más adelante. Pero el proceso, la idea era que vieran en relación a la albúmina, que es la proteína que conforma la mayor parte de las proteínas del suero, pues la relación de la concentración de gamma globulinas, la cual no es nada despreciable. ¿Okay? Las inmunoglobulinas, aparte de todas las características que veíamos ayer que tienen, también tienen la característica de movilidad. Es decir, no son proteínas estructuralmente rígidas, sino que en esa conformación espacial, que ahora ustedes ya la vieron cómo es, pues tiene la capacidad de movilizarse, y entonces tiene la capacidad de detectar diferentes sitios antigénicos de un mismo patógeno, porque bueno, se puede abrir en este caso, ¿verdad? Ya no les tocó la clase presencial conmigo, pero cuando yo la daba, pues brincaba en un splint, ¿verdad? Y así abría mis piernas para demostrarles cómo la inmunoglobulina tiene esa flexibilidad. Pero también puede cerrarse en tijeras si los antígenos que reconocer son más pequeños o están dispuestos en una forma más estrecha. Entonces es una proteína que estructuralmente tiene movilidad por la bisagra. Por definición, antígeno va a ser toda sustancia la cual en un momento determinado se puede unir a un receptor del sistema inmunológico, y de acuerdo a que si con ese receptor se estimula la inmunidad o no, pues va a ser el grado de antigenicidad. De tal suerte que hay antígenos que pues, son muy antigénicos y otros que son poco antigénicos. Pero si se pega al receptor por sí solo, ya se le considera antígeno. Puede ser un carbohidrato, lípido o proteína, pero la verdad es que el 99% de las veces cuando nos estemos refiriendo a un antígeno, es básicamente una proteína. Es decir, es muy complicado que un carbohidrato o un lípido despierte las respuestas. Vamos a ver a continuación. Cuando veamos presentación de antígeno, ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque es prácticamente aminoácidos los que generan la respuesta inmunológica. Y de ahí que la vacuna contra el SARS-CoV-2 trae la información para generar una proteína. Una proteína que es la proteína. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico responde mucho mejor a proteínas que a carbohidratos o lípidos. De ahí viene entonces el término inmunogénica, que se refiere a la capacidad, ¿no?, de despertar una respuesta inmunológica. No todos los antígenos despiertan la misma respuesta inmunológica. Existen algunas proteínas que por sí solas no despiertan la respuesta inmunológica, es decir, no tienen inmunogenicidad. Sí se pueden a veces pegar a los receptores del sistema inmunológico, pero no necesariamente activan a las células. Estas proteínas generalmente son muy pequeñas y debido a esta característica se les conoce como... Cuando me toca la oportunidad de dar clases de reacciones alérgicas a fármacos, sobre todo con nuestros colegas pediatras, me llama mucho la atención que ellos me dicen, oye, ¿cuál es el medicamento que más alergias causa? ¿Verdad que es la penicilina? Y yo les digo, sí, es que es muy alergénica. Yo les digo, no, no es alergénica la penicilina, no es muy poco alérgica. Pero es que es la que más alergias causa. Ah, eso sí. Pero entonces, ¿por qué? Porque es la que más usamos. De hecho, la penicilina como tal es un apteno. No tiene capacidad de despertar una respuesta inmunológica. Pero ¿cómo? Y entonces, y ahora hasta los de Pfizer ya no quieren vacunar a los que son alérgicos a la penicilina.
No es así. No quieren vacunar a los que hayan hecho reacción anafiláctica a cualquier medicamento, no solo a la penicilina. Pero la penicilina por sí sola, si tú me preguntas, uy, es un apteno, no despierta respuesta inmunológica. Pero ¿y entonces cómo la gente se vuelve alérgica a la penicilina? Ah, porque resulta y resalta que la penicilina tiene gran capacidad de unirse a la albúmina y la albúmina humana funciona como un acarreador. Cuando tú tienes la unión de un apteno, que es una proteína chiquitita, y se pega a un acarreador, que ya es una proteína más grande, entonces en ese momento ese conjunto de apteno y acarreador aumenta su inmunogenicidad, ¿ok? Entonces es importante entenderlo porque pega la penicilina específicamente, pues en gran medida a la albúmina humana. También las albúminas, por ejemplo, de un puerco, de una gallina, de un ratón, son diferentes a la albúmina humana. De tal suerte que una que nos inyecten albúmina de ratón puede generar que nos sensibilicemos contra la albúmina de ratón, pero no contra la albúmina humana. La albúmina humana molecularmente es igual en todos nosotros. Entonces, a mí me ponen albúmina de otra persona, no me va a pasar nada. Pero si me ponen albúmina de gallina, pues a lo mejor sí, genero yo anticuerpos contra la albúmina de gallina. Y existe otro término que tenemos que aclarar aquí. Son determinantes antigénicos. Esta es como la jerga de la inmunidad, por eso pongo estos como definiciones para poderlos aclarar de una vez, de tal suerte que cuando estemos hablando sea como que ya sabemos a qué nos referimos. Un determinante antigénico es el lugar del antígeno donde se pega el receptor. Yo estoy hablando de receptor, puede ser un anticuerpo, un anticuerpo de la inmunidad, de tal suerte que la inmunidad puede reconocer diferentes partes de un mismo antígeno. Y volvamos a poner el COVID. COVID-19 pues, tiene su proteína Spike, que es su antígeno, pero en diferentes partes de la proteína Spike hay diferentes áreas donde se pueden pegar los anticuerpos. Esas se llaman regiones determinantes de complementariedad y bueno, en este momento les llamamos determinantes antigénicos. De tal suerte que el antígeno puede tener muchos determinantes antigénicos. Entonces, a lo mejor puede mutar un determinante antigénico, pero no puede mutar todos al mismo tiempo porque no sería ese virus, sería otro virus. Entonces, un virus de repente esconde por ahí un determinante antigénico. ¿Cuál? El que está más sometido a la presión de la selección natural. Por ejemplo, si en humanos existen anticuerpos que reconocen mucho el determinante antigénico naranja y el azul, pues esos eventualmente van a ir matando a todo aquel virus que tenga el antígeno naranja y el azul. Pero por ahí van a ir surgiendo virus que ya nacen sin el antígeno determinante antigénico naranja y azul, porque así es, o sea, evolutivamente el virus va mutando. Esos, como los anticuerpos no reconocen mucho al verde, al amarillo, sino al naranja y el azul, y esos virus no contienen el naranja y el azul, pues esos virus con el tiempo se van volviendo más resistentes al efecto de la inmunidad. De ahí la preocupación que hay de esas cepas o variantes del COVID, porque empieza a hacer eso. Ah, doctor, ¿y cómo evitamos que el COVID empiece a mutar tanto? Pues evitando contagiarnos, porque entre más veces nos contagiemos, el virus se tiene que ir adaptando a diferentes organismos y más va mutando, hasta que de repente alguna mutación le favorezca. Curiosamente, la mayor parte de las mutaciones del COVID le afectan al mismo COVID, es decir, no son buenas para él, generan que sea fácilmente eliminado por nuestro sistema inmune. Pero alguna mutación le favorece y bolas, se vuelve más infeccioso o más virulento. Son términos diferentes. Virulento es que tenga la capacidad de matar o de generar la complicación. Y infeccioso es que tenga la capacidad de infectar más gente con menor cantidad de carga viral. Cada uno de estos determinantes antigénicos de un mismo antígeno se le llama epítope. Y el epítope, porque ahí lo van a leer de repente en inmunología, pues un epítope no es más que un determinante antigénico. Los antígenos pueden tener multivalencia o polivalencia. Multivalencia se refiere al hecho de tener un mismo epítope repetido muchas veces. Y polivalencia se refiere a tener muchos epítopes diferentes.
Este antígeno que vemos aquí, pues es un antígeno polivalente. Si tuviera puros de estos de color naranja, sería multivalente. Son términos de la inmunidad. Importante es aclararlos desde una vez, ¿verdad? Que vayan quedando claro lo que significa. La inmunogenicidad, entonces, es la medida de la antigenicidad. Es inmunogenicidad o antigenicidad, pues son sinónimos. Es decir, lo mismo. Es que tanto un antígeno, que es una molécula, generalmente una proteína, estimula el sistema inmunológico para que se active. De tal suerte que si yo les pregunto, ¿cómo debería de ser una vacuna? ¿Tener mucha inmunogenicidad o poca inmunogenicidad? ¿Cómo era la pregunta, Doc? ¿Cómo debería ser una vacuna contra el COVID? ¿Debería ser una vacuna que fuera muy inmunogénica o poco inmunogénica? Vamos el primer valiente. Zaira nos dice que mucho. Y Rubén nos dice que poco. Dulce nos dice que debe de ser poco inmunogénica. Esmeralda poco inmunogénica. ¿Ok? ¿Ven cómo es importante la definición de los conceptos? Fíjense, si nosotros hacemos una vacuna contra el COVID poco inmunogénica, lo que va a ocurrir es que cuando entre en nuestro organismo, casi no va a despertar la respuesta inmunológica. Y luego entonces, casi no se va a generar memoria contra esa vacuna. Luego entonces vamos a tener poquitos anticuerpos y poquitos CD8. Y luego entonces su eficacia va a ser muy baja. Pero si hacemos una vacuna que sea muy inmunogénica, cuando entra al organismo va a despertar la respuesta inmunológica. Claro, con la situación de que puede generar efectos secundarios. A más inmunogenicidad, más efectos secundarios. A menos inmunogenicidad, menos efectos secundarios. Pero a mayor inmunogenicidad, más eficacia de la vacuna. Y a menor inmunogenicidad, menor eficacia de la vacuna. De tal suerte que tenemos que encontrar esa dosis adecuada para que despierte inmunogenicidad, pero con la menor cantidad de efectos secundarios. Eso fue lo que estudiaron en gran parte en los últimos años los desarrolladores de la vacuna para el COVID humano. Encontrar cuál sería la dosis más adecuada para que despertara inmunogenicidad, pero que no generara efectos secundarios. Entonces, efectivamente, lo que querríamos es una vacuna con mucha inmunogenicidad, pero pocos efectos. Teno, decíamos, sustancia de muy bajo peso molecular, por lo tanto es chiquita, incapaz por sí sola de inducir respuesta inmunitaria. Solamente la puede inducir si se pega a otra molécula que se llama acarreador. El acarreador generalmente es una molécula grande que tiene la capacidad de pegarse y conjugarse con un apteno, y entonces en ese momento, ahora sí, hay una molécula compuesta que tiene alta inmunogenicidad. ¿Okay? Entonces es importante recordarlo. Si yo tengo una molécula portadora, por ejemplo, puede ser albúmina humana, o sea, albúmina de humano, yo se la inyecto al ratón, pues el ratón va a generar anticuerpos contra la albúmina humana. Si yo le inyecto a este mismo ratón penicilina, ¿ustedes creen que va a hacer una reacción alérgica? ¿Sí o no? Vamos a ver. Sí. Sí, sí, ok, sí, muy bien. Si yo a este ratón le inyecto albúmina humana, el ratón va a formar anticuerpos contra la albúmina humana. Y hay que recordar que los anticuerpos forman parte de la inmunidad adquirida. Son muy específicos. Solamente reaccionan contra albúmina humana. Si yo al ratón le inyecto penicilina, no va a ser una reacción alérgica porque el ratón, la penicilina es un apteno y no genera ninguna reacción la penicilina sola. Acuérdense que este ratón, su albúmina que tiene todo el tiempo ahí, es albúmina de ratón. Nosotros le inyectamos un momentito la albúmina humana, el ratón forma anticuerpos, la albúmina humana se desapareció del cuerpo del ratón, se desintegró y quedaron los anticuerpos. Quedó sensibilizado contra la albúmina humana, pero no contra la penicilina. Y a este ratón, un ratón nuevo, yo le inyecto un apteno, vamos a poner que es penicilina, el ratón no va a generar anticuerpos.
contra la penicilina. Ah, pero ¿por qué, doctor? Porque la penicilina se pega a la albúmina humana y este ratón tiene albúmina de ratón, no albúmina humana. Entonces, la penicilina no va a encontrar ningún apeno, no va a ser muy inmunogénica y el ratón no va a generar anticuerpos, no queda sensibilizado. Pero si yo en el laboratorio por fuera tengo suero de un paciente que tiene albúmina y ahí en el suero lo mezclo con la penicilina, algo de la penicilina se va a pegar a la albúmina y vamos a formar un conjugado de afteno más el acarreador. Yo se lo inyecto al ratón, el ratón va a formar anticuerpos contra la penicilina, los determinantes antigénicos de la penicilina, contra el acarreador, también contra la albúmina humana, la va a desconocer. Y un tercer grupo de anticuerpos que van a reconocer tanto la penicilina como la albúmina humana al mismo tiempo. 3 tipos de anticuerpos diferentes. Si yo a este ratón lo dejo pasar unos 7, 15 días y le inyecto nada más pura penicilina, ¿qué creen que va a generar el ratón? ¿Respuesta alérgica, sí o no? Bien, ya tenemos algunos participantes. Sí, dice Helio. Sí, Luis también. Así es. Se genera respuesta inmunológica, porque acuérdense que se formaron anticuerpos que reconocen a la pura penicilina, anticuerpos contra la pura albúmina y anticuerpos que reconocen a la penicilina y a la albúmina al mismo tiempo. De hecho, si a este ratón le inyecto albúmina humana, también va a ser reacción de tipo alérgico. Entonces, si se fijan, aquí viene un concepto importante que es la sensibilización. Se requiere para que alguien forme anticuerpos haberse expuesto previamente a ese antígeno. Y aquí es donde vienen. Y entonces, ¿por qué, doctor? Yo es lo que le preguntaría a mi maestro. ¿Por qué tanta gente que enferma, que se infecta de COVID no se enferma? ¿Y por qué se han encontrado anticuerpos contra el COVID? Incluso antes de que apareciera el COVID. Ah, muy buena pregunta. Porque tú tienes en tu organismo todo un repertorio de linfocitos B, capaces de reconocer una gran cantidad de antígenos que ni siquiera existen, los que nunca te has expuesto. Pero si te expones por primera vez, entonces ese linfocito B se replica y forma anticuerpos. Probablemente estos anticuerpos que reconocen al SARS-CoV-2 fueron formados ya sea contra el SARS-CoV-1 o contra sus primos hermanos, que son los coronavirus del grupo alfa. Es decir, hay un cruce. No son anticuerpos específicos para el COVID-19, pero lo reconocen, cruzan. Algo le reconocen ahí de determinante antigénico. Entonces eso es algo importante. No es que el paciente esté expuesto anteriormente al SARS-CoV-2 porque no existía, sino que tiene antígenos de cruce. Medio lo reconocen y medio le funciona. Un determinante antigénico entonces es cada porción o pedacito de ese antígeno que puede ser reconocido por un receptor o un anticuerpo o una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Ese cuando digo ahorita una molécula del MHC van a decir, ¿qué? Ese todavía no lo vemos, pero después vamos a ver por qué. Entonces, esos determinantes antigénicos son sitios que reconoce el receptor de la inmunidad. Muy importante recordar. Antigens are macromolecules, usually of molecular weight greater than 10,000, such as proteins and polysaccharides. They are recognized by the immune system as foreign. Individual antibodies are not made against the entire antigen molecule, but rather to particular chemical groups on the molecules known as antigenic determinants or epitopes. Many different antibodies can be made against a single antigen, each antibody reacting with a different epitope. Complex structures, such as the surfaces of bacterial cells, may have many different epitopes. Each different antibody binds only to the correct epitope. Muy bien, perfecto. Entonces, es por eso que a lo mejor en un momento determinado el COVID puede variar algunos de sus epítopes o determinantes antigénicos, pero no importa, porque lo que va a ocurrir es que como nuestra respuesta es policlonal, va a reconocer otros sitios seguramente. A lo mejor baja un poco la vacuna, pero no desaparece.
Déjenme decirles que una vacuna 50% eficaz es muy buena, es buenísima. Volvemos a la analogía del avión, que te digan, pues tenemos un paracaídas, a veces abre y a veces no. Y tú digas, no, pues si se va a estrellar el avión, pues me quedo sin paracaídas porque no es 100% seguro de que abra. Oye, pues si de todas maneras te vas a morir, pues ponte el paracaídas y a lo mejor se abre. Luego, otra característica importante de los antígenos es que pueden variar su conformación, es decir, pueden cambiar. A veces nuestros receptores, en este caso un anticuerpo, puede reconocer ciertos lugares, ¿verdad?, del antígeno cuando esto se encuentra estructuralmente juntos. Pero una vez que se desnaturaliza, se puede desnaturalizar por muchas causas, entre ellos el calor, lo desnaturaliza, la exposición a rayos ultravioleta lo desnaturaliza, el pH, el cambio del pH en el organismo lo desnaturaliza. Una fiebre o temperatura alta puede desnaturalizar los anticuerpos. Bueno, cuando se desnaturaliza, pues ya el anticuerpo ya no lo reconoce, porque el anticuerpo solamente reconocía cuando estaban juntos esos determinantes antigénicos, pero así separados no. El mejor ejemplo de esto es el camarón. Mucha gente me dice, doctor, es que yo soy alérgico al camarón. Cuando yo me como un camarón, pues me enroncho. Eso le ocurre a la persona porque sus anticuerpos de tipo IgE, que están pegadas a las células o mastocitos, reconocen a la proteína del camarón como algo extraño y en ese momento hacen que se degranulen. ¿Okay? Lo reconocen como si fuera un parásito, por así decirlo, y se degranula la célula cebado-mastocito y libera histamina, que la histamina es muy irritante, aparte que lo pone en rojo porque produce vasodilatación, da mucha comezón. Pero luego el mismo paciente me dice, doctor, pero cuando voy a casa de mi abuelita me hace un caldo de camarón. Calienta el camarón para hacer un caldo de camarón muy bueno. Y si yo me como una cucharada de ese caldo de camarón, no me enroncho. Entonces yo ya no sé si soy alérgico al camarón o no. Yo, sí, si eres alérgico. Pero ¿cómo cuando como el camarón en sopa ya no? Porque tu abuelita desnaturalizó la proteína del camarón. Entonces el sistema inmunológico ya no lo puede reconocer como normalmente era. Entonces dice, sí es cierto, doctor, porque si yo camarón crudo, ahí sí me enroncho. Claro, entre más crudo esté el antígeno, más fácil es reconocerlo al sistema inmunológico. Se puede no ser alérgico durante años al camarón, claro, pero tienes que comerlo durante algo de tiempo. Mucha gente me dice, ay, qué raro. ¿Cómo puede ser que me vuelva alérgico al camarón si lo como todo el tiempo? Pues por eso mismo, tanto estuviste estimulando al sistema inmunológico de come, come, come el camarón, hasta que de repente surgió un anticuerpo que lo reconoció como algo no propio. Si alguien nunca en su vida ha comido camarón, es bien difícil que el sistema inmunológico se sensibilice. ¿Por qué? Porque lo que tienes que generar son anticuerpos IgE. Esta es una respuesta totalmente diferente a la IgG y a la IgM. Es un anticuerpo diferente, es el anticuerpo antiparasitario. Cuando se altera genera enfermedades alérgicas. Entonces necesitas un cambio de isotipo, que se cambie la conformación del linfocito B de producir IgG, IgM a producir IgE. Eso generalmente ocurre en las personas que tienen atopia. La atopia tienen carga genética para hacerlo. Hay una predisposición. Les pregunto, ¿en tu familia hay alguien alérgico? Uy, sí, mi mamá tiene muchas alergias, o mi papá es muy alérgico, o mi abuelita es muy alérgico. Ah, bueno, ya heredaste esa predisposición a cambiar los anticuerpos normales, en vez de que sea IgG, producir IgE, y la IgE va y se pega a la célula cebada. Después de mucho tiempo de comer camarón, eventualmente una IgE lo reconoce como algo no propio, degranula las células cebadas. Entonces, sí, entre más años pases comiendo camarón, más probable que te vuelvas alérgico al camarón. Un bebé chiquito de un mes o menos de un año, pues es muy difícil que sea alérgico al camarón, incluso aunque ya le hubieran dado a probar. Y sin embargo, yo tengo niños que les hago pruebas cutáneas y salen alérgicos al camarón. Las papás, qué raro, pues, si él nunca ha probado camarón. Y yo le digo, pues, no es raro. ¿Por qué? Porque es alérgico al ácaro del polvo. Y el ácaro del polvo, filogenéticamente, cruza con el camarón. Entonces, hay anticuerpos que reconocen al ácaro del polvo y reconocen
en el camarón también, cuando el niño todavía ni siquiera prueba el camarón. Bueno, ese es otro boleto. Otra cosa que les ocurre a lo que serían los antígenos es que también pueden sufrir a lo mejor una desnaturalización, y cuando eran totalmente compuestos no generaban una respuesta inmunológica muy importante, porque solamente el sistema inmunológico reconocía una parte de ellos. Pero cuando se desnaturalizan, se quedan expuestas varias partes y ahora pueden generar varios anticuerpos que los pueden reconocer. Esto ocurre el mejor ejemplo sería las semillas. Muy comúnmente me dicen los pacientes, es que si yo como nuez, la nuez así sola, no me da alergia, doctor. Pero si la tomo en licuado, la meto en la licuadora junto con el mango, el plátano, en fin, entonces me lleno de ronchas. Claro, porque también la puedes triturar la proteína. Romperla expone sitios que normalmente sin romperla no estaban accesibles para el sistema inmunológico, o generas combinaciones que no existían antes, y entonces despiertas una respuesta inmunológica con ciertas características. A veces puede ser nada más un cambio de temperatura, el haber puesto el antígeno en la licuadora, el haberlo calentado o no calentado, en fin, todo eso puede generar que un antígeno se vuelva, pues un determinante antigénico se vuelva más accesible, por así decirlo, para el sistema inmunológico. Luego, por último, ¿verdad? Si también se rompe en partes ese antígeno, también pueden aparecer determinantes antigénicos que antes no existían, pero que al romper esa proteína quedaron expuestos. Entonces, hay cambios conformacionales, lineares y de neoformación que les ocurren a los antígenos. Es decir, no es solamente un determinante antigénico, sino muchas cosas que les pasan a los antígenos para que puedan despertar una respuesta inmunológica. Un receptor del sistema inmune, un anticuerpo, yo vuelvo al anticuerpo, porque es más fácil. La alergia a los aromas o los aerosoles funciona igual. No, habitualmente el aerosol, ¿verdad? O los aromas están compuestos a veces de gases o de lo que serían minerales en gran cantidad, pocas proteínas. Esta combinación de algunos minerales es lo que genera el aroma, algunas moléculas aromáticas. Rara vez uno se sensibiliza al componente principal del perfume o la loción. Lo que pasa es que todos estos minerales son muy irritantes, y yo les digo, hay gente que me dice, doctor, es que yo soy muy alérgica al pinol. Eh, no, le digo, no, nadie se puede volver alérgico al pinol. No, sí, yo le juro, con el pinol me pongo mal. Ah, no, sí, yo le creo que se pone mal, pero no puede ser alérgica al pinol. ¿Por qué? Porque el pinol es un mineral. Ahorita ustedes no lo están viendo todavía desde ese punto de vista, porque no hemos visto cómo se presentan los antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero créanme, el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, que le va a presentar los antígenos al sistema inmune, no presenta minerales, solamente presenta proteínas. Pero doctor, yo huelo el pinol y me cierra el bronquio. Claro, pero porque ya traes una inflamación crónica por otros componentes. Llámese pólenes, ácaros del polvo que sea. Te expones al pinol y ese es un irritante primario. A todo mundo nos hace daño. Si alguien empieza a limpiar con cloro, todos los que son alérgicos y no alérgicos van a decir, uy, qué fuerte el aroma. Que no es alérgico se va a ir de ahí, se le quita. Que es alérgico, dice, uy, qué fuerte el aroma, y empieza a moquear y a toser. Se va de ahí y sigue moqueando y tosiendo en su casa, y siguen días que se sigue sintiendo mal y ya el cloro ya ni está ahí, pero le desató una inflamación o hizo evidente una inflamación crónica que ya traía. Entonces, los aerosoles y los aromas son minerales que generalmente no sensibilizan, a menos que tengas un componente de proteína, sino que son irritantes primarios. A todo mundo nos afectan, pero al que es alérgico lo ponen mucho peor. Los receptores del sistema inmunológico o los anticuerpos tienen una característica que se llama afinidad. La afinidad es la fuerza con la que se pega el anticuerpo al determinante antigénico o epítope, y esto depende más de las fuerzas de atracción. ¿Okay? Por otro lado, también tienen otra característica que se llama avidez. La avidez es el número de sitios de unión que tiene un receptor de la inmunidad o un anticuerpo
y todos estos sitios de unión que pueden tener los determinantes antigénicos el antígeno. Entre más sitios de unión tenga el anticuerpo con el antígeno, mayor es su avidez. Cuando uno va madurando, pues, al principio, tiene avidez por muchas parejas, pero con el tiempo, eventualmente, pues solamente vas a tener afinidad por una, o dos o tres. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Este sería una valencia de tipo monovalente, porque pues hay solamente una avidez baja. Sin embargo, pudiera ser una afinidad alta, ¿eh? No sabemos. De esta unión, que tiene nada más un sitio de unión, pudiera ser a lo mejor una avidez. Cuando tenemos a un anticuerpo de tipo IgG, que ya pasó por el proceso de maduración de la afinidad, y que ya es una molécula más específica, pues de repente, ¿verdad? La afinidad se vuelve muy alta, sobre todo cuando tiene la capacidad de utilizar sus dos sitios de unión. Tiene una afinidad muy alta. Aunque la avidez sigue siendo baja, para ella es alta porque de hecho nomás tiene dos sitios donde se puede unir. La que tiene una avidez muy alta es la IgM porque es un pentámero, tiene muchos sitios de unión. Sin embargo, la afinidad de la IgM varía, no siempre es muy buena. A pesar de que tiene muchos sitios de unión, no es un anticuerpo que ha pasado por el proceso de maduración de la afinidad. Por eso es un anticuerpo, digo, es muy bueno, de hecho es de los mejores para activar el complemento, pero no es de los mejores para poder detectar los determinantes antigénicos de cualquier antígeno a tiempo. Es mucho más rápido, es la IgG de memoria. Ese es el anticuerpo, como que es un anticuerpo de mayor calidad. Es como un anticuerpo añejo, como que lo pusieron en barricas, ¿verdad? Entonces ya tiene un sabor diferente. No es que la IgM no sea buena, pero es como, por así decirlo, es menos específica, aunque es específica, forma parte de la inmunidad adquirida, pero no es tan buena como la IgG. Por eso lo que nosotros nos gusta ver, o a la gente le encanta ver en su prueba de anticuerpos contra COVID, niveles altos de IgG, como que protegidos, un anticuerpo muy bueno. Y bueno, este tema, que es así medio borrascoso, viene totalmente diseminado en el ABAS. Agarramos del capítulo 13 la página 281 a la 297, pero luego nos regresamos al capítulo 4 y agarramos la 79 al 81. Luego nos fuimos al apéndice 1 para que vieran ahí las citocinas del 519 a la 21. Luego nos regresamos al capítulo 7 para ver las páginas 170 a la 67. Finalmente, el capítulo 9 ubicamos las páginas 97 a la 101 y la 110 a la 115. Es decir, brincamos como chapulín por todo el ABAS para poder ver las generalidades de los mediadores solubles del limón. Y no sé si tengan alguna duda de este tema. Lo que preparamos Galvez se va a primer lugar. Muy bien, estaba de pensarse. Tendrían que haber sabido ustedes que el receptor tipo TOL, pues es el que detecta el lipopolisacárido bacteriano. Entonces, lo puse que si hay una deficiencia en interleucina 1, inmediatamente se asocia a deficiencia del receptor tipo TOL para el lipopolisacárido bacteriano. Y de ahí
El único brinco que tenían que saber es que ese está en las bacterias gram negativas. Entonces, estaba medio complicado, pero bueno, es el tipo de preguntas que pudieran verse expuestas en el examen. Ojo, tal vez sí en primer lugar. Así es, macrófagos y células dendríticas forman parte de la inmunidad innata. Todos linfocitos, ya sea T o B, son parte de la inmunidad adquirida y obviamente los anticuerpos son parte de la inmunidad adquirida porque lo producen los linfocitos. Galvez se sigue afianzando en primer lugar. Si no tienes anticuerpos, fagocitos, aunque funcionan, no funcionan muy bien. Por eso vas a tener el mismo tipo de infecciones que los pacientes que tienen deficiencia de fagocitosis. ¿Qué infecciones son esas? Habitualmente por bacterias, ¿okay? Porque las bacterias extracelulares, sobre todo las gram positivas, pues son como que los clientes de los anticuerpos. Entonces, si tú tienes deficiencia de anticuerpos o fagocitosis, tienes infecciones recurrentes de bacterias gram positivas. Tal vez, en primer lugar, pero vean, Zaira viene todo lo que da, Aranza y Débora también. Factores humorales de la inmunidad innata. Humorales, pues, natural killer, son células, no son factores humorales. Complemento y lectinas sí pueden ser de la inmunidad innata, solo que no están en la superficie del cuerpo. Acuérdense que el complemento está en el suero, está en el espacio intravascular. Los anticuerpos no pudieran ser de la inmunidad innata, son de la inmunidad adquirida. Por lo tanto, lisocimas, catelidicinas, defensinas y lactoferrinas es la respuesta correcta. Tal vez, en primer lugar, un tremendo pleito aquí, muy cerrado. Rotavirus veíamos ahí. Entonces decíamos que el interferón interfiere con las infecciones de tipo viral. Ya lo habíamos visto en ese experimento en donde se veía un pollito infectado con influenza y que no podía desarrollar otra infección viral en ese momento por el interferón. Entre paréntesis, COVID-19, uno de sus efectos de evasión del sistema inmunológico es inhibir la generación de interferón. Y tenemos a Galvez y Aranza por arriba de los 5. Así es, C3B se quedó bien grabado. Es el lugar donde convergen todas las vías para formar C3B, que es el substrato principal, es el que prácticamente hace la opsonización, forma la convertasa de C5 y eso permite que se lleve a cabo ya lo que sería el complejo de ataque. Vamos a la penúltima. Aquí está el cierre muy parejo, no se ha decidido nada todavía entre Galvez y Aranza. Las dos siguientes preguntas deciden la competencia. Sí, PAMPs. El PAMP es un patrón molecular asociado a patógenos y obviamente es reconocido por la inmunidad.
Cyanide on Fire. Pues yo creo que estos 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera puede colarse en primer lugar. Si falla un poco el internet, a Galvez se le cae la computadora, le hablan para cenar, lo distraen, cualquiera puede ser ganador. Así es, Natural Killer. Y células linfoides no se comportan ni como innata ni como adquirida, están como ahí, como a la mitad. Vamos a ver entonces el podio. No se dejó Galvez arrebatar el primer lugar, ¿eh? Lo vio cerca, pero no se dejó. Buena